malignos. Entre los tumores benignos representan el 2% de todos los tumores del estómago. Por lo tanto, cuando uno habla de cáncer, o sea, tumores malignos, el 98% son malignos y un 2% corresponde a tumores benignos. Muchos de estos son de hallazgos incidentales, o sea, se los diagnostica cuando hacen una endoscopía por cualquier otro motivo, o sea, no necesariamente porque estés pensando en esa sintomatología, porque como vamos a ver ahora, tienen muy poca clínica, ¿no? Es más, a veces es más bien cuando vos pedís una endoscopía, porque hay algún tratamiento y entonces vendría a ser otro el motivo para que vos hagas el diagnóstico. Pero ¿por qué es importante conocerlo? Porque existe la posibilidad de malignización, especialmente cuando estos tumores miden más de 3 centímetros. De los tumores benignos, igual como en los tumores del esófago, pueden haber tumores de la mucosa, pueden haber tumores del músculo, pueden haber tumores vasculares. Por lo tanto, el más común es un tumor benigno, pero del músculo, en este caso del estómago, que como habíamos dicho, tiene, a diferencia del esófago, que es el que tiene 2, aquí hay 5 láminas, ¿no? Este tipo es el más común. Y el problema está, como decía yo, que se pueden malignizar, y entonces un leiomioma se puede convertir en un leiomiosarcoma, que ya viene a ser un tumor. Otros tumores benignos vienen a ser los lipomas, neuroleiomioma, pero igualitos no son muy frecuentes. ¿Cuál es la importancia de conocer ese 2% de tumores? O sea, ¿por qué debemos conocerlo? Fundamentalmente por la gravedad de los síntomas que pueden producir. Ya les decía, pueden a veces diagnosticarse también con una hemorragia, y si es hemorragia, de repente uno, si no le hacen un buen estudio endoscópico, podés pensar que es una gastritis nociva. Es importante porque tiene facilidad de tratamiento quirúrgico, por lo tanto de resolución fácil, y porque existe la potencialidad que pueda malignizarse, ¿ya? Se hace un tratamiento de una muela que tiene un peinazo que tiene un cómodo. Decíamos que anatomopatológicamente estos tumores benignos pueden ser leiomioma, neurofibroma, adenomas, lipomas, angiomas. El más común, sí, de estos 2% vienen a ser los tumores benignos musculares del estómago. ¿Hay síntomas específicos? No, porque si ustedes miran todos estos síntomas, son inespecíficos. O sea, yo puedo tener anorexia, puedo tener epigastralgia, puedo vomitar, pero ninguno de ellos me dice tener un tumor benigno. Más, uno puede pensar, obviamente, le vuelvo a ratificar, lo primero que vas a pensar es que está el paciente con una gastritis, ¿no? O sea, con una dispepsia, ¿no? Como si tuviera alguna molestia. Muchas veces, esta hemorragia, que vendría a ser un síntoma, es el que te alerta. O sea, esa hemorragia, estamos diciendo que puede ser grave, te alerta y te hace que le pidas endoscopía al paciente, y de esa manera hay que hacer el diagnóstico en todo caso de este tipo de tumores. Se puede originar en cualquiera de las capas del estómago, mucosa, muscular, serosa, pero el más frecuente hemos dicho en la capa muscular. Siempre, eso ya lo repito muchas veces, siempre por encima donde hay un esfínter, siempre hay mayor posibilidad de complicación. Aquí, ¿ves? Por encima del píloro, existe la posibilidad igual de que tenga esto. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico si no tenemos síntomas? Yo les decía que hay algo prácticamente incidental, o sea, como un incidente, ¿no? ¿Qué tal si de repente ahorita nosotros decimos, a ver, por estudios, ¿no? Por un estudio endoscópico, ¿quiénes se animan a hacerse endoscopía? Le damos como estudio de investigación, ¿ya?
y hay voluntarios. De repente de esos 10 voluntarios aparece uno que tenga un tumor benigno. Eso se llama un hallazgo incidental. O sea, no lo estaba buscando, pero lo encontraron, ¿no? Las radiografías contrastadas dijimos que es un buen método, cada vez más difuso, porque lo más importante es la endoscopía. La endoscopía porque al mismo tiempo de hacer el diagnóstico macroscópico te permite hacer el diagnóstico de hacer la biopsia. Y entonces con la biopsia vas a tener vos ya la posibilidad de confirmar tu diagnóstico. La tomografía, ni qué se diga, ¿no? La tomografía en relación tendría que ser mucho más importante, mucho más efectivo, y mucho más si la haces contratada. Y obviamente el tratamiento es quirúrgico una vez hecho el diagnóstico, y si tiene, o sea, más de 3 centímetros, no hay duda que ya tenés que pensar en infarto. Aún así sea benigno. ¿Por qué? Hemos dicho al inicio, por la potencialidad de malignización que pueda tener. Aquí hay algunos ejemplos, ¿no? Aquí hay un lipoma, ¿no? Vean ustedes. Entonces, en una endoscopía, al meter el endoscopio vas a ver este solo levantamiento. Este es este es otro tipo más o menos pediculado. Ya les decía, la endoscopía es el mejor método. En una radiografía contrastada, en este caso un pólipo, en una radiografía contrastada, este pólipo lo vas a ver como una falla de relleno. Estos negritos que están viendo acá viene a ser el pólipo. ¿Por qué? Porque el contraste ha pasado contorneándolo, no se le puede penetrar ahí. Entonces, cuando haces estudios radiológicos contrastados, lo que buscas es eso, describir como una falla de relleno. O sea, el relleno sería que todo esto se contraste, ¿no? Y si ustedes pillaran una cosita así como esta, aquí habría una falla de relleno, te hace sospechar que hay un tumor o una masa que no está permitiendo, ¿no? Pero la endoscopía es mucho más efectivo y decíamos de fácil tratamiento. En ambos casos aquí es una pequeña incisión con electrobisturí que lo puedes hacer por vía endoscópica y puedes extirparlo. O sea, vean ustedes que es altamente efectivo el tratamiento. Ni que se diga del pólipo, ¿no? El pólipo es mucho más sencillo todavía, peor cuando son pediculados como este. Pedículo es como si fuera esta proyectora, ¿ves? La proyectora sería el pólipo y el pedículo sería la barrita que tiene encima, ¿no? Entonces, acá con electrobisturí se corta esto y lo envías a patología, ya solucionamos un problema que potencialmente podría haberse malignizado. Este mismo pólipo, si lo miran acá abajo, también puede prolapsarse, o sea, puede no prolapsarse, viene a pasar, digamos, del estómago, se ha protruido y se ha venido hasta el duodeno. Y acá, por su diámetro, puede provocar síntomas obstructivos, ¿no? Podría provocar. Otras veces son síntomas de sangramiento. ¿Cómo? ¿Por qué puede sangrar? Claro, los mismos alimentos van raspando a esa mucosa del pólipo, que hace que se lucere y pueda sangrar. Bien, ahora hablemos ya propiamente del cáncer gástrico, o sea, el adenocarcinoma. Este ya tiene síntomas y síntomas variados, de todas maneras son más inespecíficos. Cuando hablábamos de la afiliación, vean ustedes, en los hombres es más frecuente entre 1.5 a 2 versus una mujer. En mayor incidencia entre los 50 a 70 años. O sea, no hay cáncer en el estómago de los jóvenes, muy raro, están diciendo que la mayor incidencia es en estos casos. Entonces, por eso es que es importante hacer. Y otro problema es que lamentablemente al no tener síntomas específicos, y mucho más cuando uno se acostumbra a ser médico de síntomas y signos, entonces, doctor, nada acá, como que pasó, doctor, no puedo botar gas, con periodontas, entonces, es un médico de signos y signos, ¿no? Entonces, hasta que el paciente puede llegar a complicar, ¿no? Entonces, tarda mucho el diagnóstico. Hay factores de riesgo, sí, factores familiares, pacientes con cáncer gástrico, por ejemplo, que pacientes, si la familia, ¿no? El antecedente familiar, patológicos familiares, si no dicen, mi papá murió de cáncer de estómago, acá, alertate, ¿no?
pacientes con anemia perniciosa, atrofia de mucosa gástrica, son causas predisponentes o que tengan mayor riesgo normalmente para los pacientes. Van a ver entre los hábitos tiene mucho que ver con pescado, con comida embutidas, y tiene que ver mucho entonces con zonas costeras, Japón, China, Europa del Este, vienen a ser donde mayor incidencia hay. En Sudamérica hay en México, Chile, igual por su costa, Colombia, Venezuela, y en Santa Cruz se dio este dato, habría que corroborarlo, ¿no? Se dice que aparentemente hay más cáncer en la zona mesotérmica, pero yo pongo en duda, ¿por qué? Porque ¿dónde está el oncológico? El oncológico está prácticamente en el tercer anillo, ¿no? Entonces, aparentemente, esto tiene que ver con la mayor afluencia de pacientes de esta zona acá al oncológico. El japonés es un muy buen hospital, entonces, probablemente la zona, digamos, de la chiquitanía, que sean los que más atienden esa zona. Por lo tanto, de repente no tenemos datos exactos. A veces esos factores de ayuda nos hacen que no tengamos un dato exacto. Pero, por lo menos lo que se conoce, si uno va al oncológico, el mayor porcentaje correspondería a la zona mesotérmica, a los años mesotérmicos. Para la OMS, continúa señalando que el cáncer gástrico ocupa por su frecuencia a nivel mundial la segunda causa más frecuente de neoplasia. Por lo tanto, es un tumor que hay que tener en consideración, hay que tenerle respeto a este tipo de tumor. Por lo tanto, es importante, la OMS le da importancia al diagnóstico precoz de cáncer de estómago, ¿no? Entonces, lo que te dice es que deberíamos nosotros hacer, en vez de dar mucho tratamiento de síntomas, deberíamos hacer pesquisa. Japón, China, ellos tienen, así como tenemos la clínica móvil, como saben que en un pueblo determinado no va a haber, digamos, voy a poner un ejemplo, Favorito, Cotoca, no tienen endoscopista, pues ellos van a pesquisar. O sea, dicen, no, a esa zona puede ser que ellos van y hacen estudios de endoscopía para poder para programar. Entonces hablábamos de algunos factores predisponentes, ¿no? ¿Qué factores predisponentes? Hablábamos que son de zonas normalmente costeras, y por eso es que hay factores, por ejemplo, como los alimentos ahumados, que tengan ricos de nitratos, la anemia perniciosa, la clorhídrica. ¿Qué es la clorhídrica? Es sin acidificación. Por lo tanto, hay pacientes que toman mucho antiácido o muchos bloqueadores de bomba, entonces se quedan sin ácido clorhídrico. Habría también protegerte del ácido, ¿verdad? Por eso decíamos, ¿se acuerdan cuando hablábamos de un desequilibrio entre factores agresivos y defensivos? Si yo quito la acidificación, pues va a haber mayor trazabilidad, entonces puede ser. Otro factor predisponente, la presencia de Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori dijimos que es una de las causas para tener ¿qué? Úlcera gástrica, gastritis, ¿no? Y vean ustedes, después de eso puede provocar también cáncer de estómago. El tabaquismo, la úlcera gástrica que se puede degenerar y gastrectomía parcial previa. Este es un adenocarcinoma. Este está tipo coliflor, ¿no? Proliferativo. Está dentro de la luz y ya se ha diseminado a la pared. Esto es una forma esclerótica, ¿no? O sea, porque los tumores, hemos dicho, se diseminan por vía linfática, hematógena y por continuidad. Tumor primario hueco, veáis cómo ha empezado a dar la pared también del estómago. Una úlcera puede ser el origen, una úlcera, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de la clasificación? Cuando hablábamos de úlcera decíamos también hay una clasificación macroscópica. Cuando la úlcera es ensacabocada, o sea, borde nítido, probablemente sea benigno. Si es de bordes irregulares, probablemente maligno. En ambos casos tenés que hacer biopsia para que no tengas sospecha o no tengas problemas después. Miren, esto así inició y acaba con un adenocarcinoma de estómago.
puede abarcar cualquier parte. Puede ser en el fondo, puede ser en la curvatura menor, ese rato mismo en el pílodo, ¿no? En el antro pilórico. Entonces puede ser en cualquier parte que tenga el tumor inicial. Igual que en cualquier tumor, hay tumores primarios, el que se origina en el mismo estómago, o secundarios si se originó, por ejemplo, en hígado y después hace metástasis al estómago. Pero primario es cuando se origina ahí mismo. La mayoría de estos tumores en el estómago son primarios, según la OMS, y le da mucha importancia al diagnóstico precoz. Macroscópicamente, nosotros podemos diferenciarlos en superficiales, los tumores, o sea, esto es cuando en endoscopía y solamente no penetra la capa muscular, por lo tanto está circunscrito a la mucosa. Su detección temprana, si haces esto, viene a darte una sobrevida en el tratamiento quirúrgico mayor al 75%. El Papa Nicolau, por ejemplo, que es un estudio citológico que se le hace a las mujeres, buscando eso, buscando no infección, es un estudio para detección precoz de cáncer cervicuterino. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Que si vos en el PAP1, por ejemplo, que es inflamatorio, solamente le vas a dar inflamatorio. Si es PAP2, seguramente ya vas a tener que hacer codificaciones de esa zona. Entonces, la idea, querido amigo, está en que mientras nosotros hacemos el diagnóstico, más pronto el pronóstico del paciente. También hay otros que son ya no superficiales, sino que son infiltrativos. Entre eso tenemos el polipoideo, como lo que ustedes como un pólipo, el ulcerativo y el cirroso, que es el que le decía, que es el que como una bota, porque se va acompañando, eso vale el término, a la vía, a las paredes del estómago. Y decíamos, vean ustedes, las vías de sequedación son típicas, igualito en todos los tipos de cáncer, linfática, hematógena o por extensión o continuidad. Esto no es lo que debemos esperar. O sea, yo no espero, es como si yo dijese, usted ve llegar a un paciente caquético al Hospital San Juan o de Dios o a cualquier centro y de repente lo ven con tuberculosis miliar y le piden un VIH. Se fue diagnóstico ahí de VIH ya asintomático. Es lo mismo que yo quiera hacer diagnóstico de un cáncer avanzado. ¿Cómo creen que va a estar el paciente cuando llegue con un cáncer avanzado? Mal estado, caquético, anémico. Entonces, obviamente, si ya llega en este estado, la evolución es corta, porque ya el paciente se va a morir pronto. Imagínense ustedes, cuando llega en estado avanzado, el paciente viene con baja de peso, tiene ya dolor, tiene anorexia, vómito, o sea, siente mal, técnico, dinámico, ¿no? Entonces, esto es prácticamente ya un diagnóstico casi para ponerle un epitafio a ese paciente. Eso no nos interesa. Lo que nos interesa es que nosotros nos adelantemos a la posibilidad de hacer diagnóstico. Esto es lo que debemos buscar, cáncer incipiente, que son asintomáticos. Esto es lo que tenemos que nosotros buscar, ¿no? Hay en un 95% de los casos la anorexia y pérdida de peso pueden ser un dato igual importante. No quiero decir que todo lo que sea no quieran comer tienen cáncer, pero se ha visto cierta aversión a la carne, ¿no? Especialmente a la carne roja. Nosotros la mayoría somos vegetarianos, ¿no? Pero este tipo de pacientes aparentemente tienen falta de ganas de comer fundamentalmente a eso. O sea, hay que alertarse, por eso le decía a alguien que sienta síntomas, hay que alertarse, hay que pedirle, si el paciente acude, hay que pedirle lo más estudio, puede demorar, una glicemia, termina, y si vos ves que todo está normal, pues pedirle otra cosa, una ecografía, una endoscopía, buscar. Algo está pasando con ese paciente, algo lo tiene que sí ese paciente. Esto es un cáncer avanzado, esta es una carcinomatosis. Imagínense, un tumor que empezó en el estómago, se diseminó, se hizo linitis, o sea, plástica, vean ustedes todas las paredes, pero ya vemos infiltración de nódulo circunvecino y hay metástasis en el hígado, en la vesícula, en el epíflo, en el vaso. O sea, ¿qué podríamos hacer con un paciente así? Nada. Ya prácticamente nomás darle tratamiento paliativo para hacer que su vida sea
de repente, entre comillas, más llevada. Este paciente no vive más de 6 meses. Y claro, ¿qué es lo que pasa? La gente dice, qué mala suerte que lo llevamos al médico, ¿no? Justo lo operaron y le empeoraron el cuadro, se murió. No hizo nada. No hubo ninguna posibilidad, no fue la cirugía la que alborotó el caso. El caso ya estaba. Lamentablemente fue un mal diagnóstico previo. Entonces, eso es lo que tenemos que evitar. Esta es la rinitis plástica o sea cirroso. Miren ustedes, queda como un signo de bota, decía, no, la bota, como una bota, porque agarra y endurece prácticamente todas las paredes. Y esto ha ido creciendo, o sea, diseminándose por continuidad. Esta imagen ya la vimos. Si se sacáramos una radiografía, esto sería lo que la radiografía ve. Ya le decía, ahora, en vez de pedir una radiografía contrastada, ¿qué voy a pedir? Endoscopía. Es mucho más sencillo, más rápido. El endoscopio va a ingresar, lo va a mirar de frente, va a sacar biopsia y te va a confirmar el diagnóstico de la neumonía. Hay muchas clasificaciones. Y ya les decía, siempre van a encontrar nombres japoneses o americanos. La clasificación de la Sociedad Japonesa de Endoscopía, vean ustedes, lo va clasificando en forma, por su forma, el grado 1 de forma abombada, forma 2 cuando es superficial, 2A cuando empieza a tener infiltración y el 2B claro. Y en el 2C ya está definido o invasivo, ¿no? Pero el más importante que no ha cambiado y es el que prácticamente la mayoría usamos todavía es la clasificación de Borman. La clasificación de Borman, veo que ya va a cumplir casi 100 años y habla macroscópicamente, obviamente, de carcinoma circunscrito solitario. Aquí este es el ideal para operar, porque ¿dónde está solamente comprometiendo? Mucosa. No ha llegado a la capa muscular. En el grado 2, vean ustedes, ya empezó a penetrar a la muscular. En el grado 3, prácticamente ya infiltró todo. Y en el grado 4, prácticamente es difuso. Y es muy probable que ya haya incluso diseminación ahora. Entonces ya hay que cuidarse. Entonces la clasificación de Borman en cáncer de estómago es muy importante. ¿Cómo haríamos el diagnóstico en todo caso? No hay un síntoma, no hay como lo que hemos estado viendo el Murphy, McCurdy, Bloomberg, no existe. Entonces hay que tener sospecha. Por lo tanto, hay que hacer un buen examen físico, hacer una buena historia clínica de antecedentes. Si estuviera sangrando el paciente, muchos de los pacientes vienen a veces con adinamia, o sea, vienen todo lo que pasa, me siento muy cansado, eso, ¿no? Y claro, lo mirás y está medio pálido. Caramba, ¿qué está pasando? Pues anémico, hasta perdiendo sangre. En primera instancia, si estuviera en una provincia, uno hace algo sencillo. Le echa agua oxigenada a las heces fecales para ver si es que, digamos, está media negra, para ver si no hay descomposición y ves que si burbujea es que hay restos de glóbulos. Si no pasa eso, bueno, pero en realidad igual también lo podés hacer este estudio en laboratorio, o sea, mandar heces fecales para que se hagan pesquisa de sangre oculta en esa. Podés utilizar, decíamos, la radiografía contratada, no de mucho suceso, pero lo más importante para el diagnóstico viene a ser la endoscopía. Una endoscopía que va a tener que estar acompañada necesariamente de biopsia. Y la biopsia vamos a mandar, obviamente, a patología. En algunos casos, en algunos lugares, esto es una ecoendoscopía. O sea, mediante la endoscopía podés hacer estudios lúcidos para que vos podás ver la infiltración. ¿Ves? El tumor estuvo acá, por ejemplo, acá. Entonces veis qué capas está infiltrando, ¿no? Para ver profundidad. ¿Se puede hacer? Sí. ¿Lo hacen todo? No. Son algunos lugares que pueden hacer. Los tipos histológicos, en el único lugar, acuérdense que no es adenocarcinoma, el primero es el esófago. En el resto siempre va a ser la primera, o sea, que después de estómago, intestino delgado, todos los tumores malignos son adenocarcinomas. Los otros son
y esa es la subclasificación, puede ser papilar, tubular, pero ya después vienen el adeno escamoso, el epidermoide, el tumor carcinoide. Pero el adenocarcinoma es histológicamente el más frecuente. Estos datos son importantes, ¿ya? Habíamos hablado que el 2% son benignos, ¿no? Por lo tanto, ya estudios más groseros hablan que el 90% de los tumores de estómago son malignos. O sea, del 90% para arriba, del 90 hasta 98 puede llegar. Y de estos tumores malignos, el 95% son adenocarcinomas. Entonces, ¿y para qué sirve esto? Pues obviamente para que también complemente con su tratamiento quimioterápico, ¿no? O sea, para hacer un tratamiento complementario. 4% linfoma y 1% de leiomiosarcoma, que habíamos dicho que los leiomiomas eran los tumores benignos más frecuentes del estómago. Encontrar un paciente así, caquético, ya no sirve, ¿no? O sea, yo creo hacer muy poco. Entonces este paciente seguramente, como ya está todo invadido, no puede comer, el estómago está grande incluso, a estos pacientes muchas veces lo único que se le hace es tratamiento paliativo, hacer una derivación del su mismo intestino delgado acá, para que el alimento que no está pudiendo pasar por esta zona, lo pase al intestino delgado, nada más, tratamiento paliativo. Se va a morir igualito que de síntesis, pero por lo menos, digamos, le da la chance, digamos, de que no, pero por eso decía, no esperemos encontrar el paciente. Aquí este paciente ya estaba caquético, anémico, mal estado, pero eso no es el objetivo de la clase, ¿no? ¿Qué es lo importante? Lo importante es que nosotros hagamos un diagnóstico lo más pronto posible. O sea, deberíamos incentivar. ¿Por qué no se hace? Porque no deja de ser todavía oneroso, digamos, el transporte. Y en los hospitales públicos de programa, o sea, no está bien, no hay un programa de detección precoz, deberíamos hacer. Ya hay otro programa, ¿no? O sea, cáncer de próstata, cáncer de mama, el cáncer del cuello cervicuterino son programas. Aquí también deberíamos hacer programas. Lamentablemente hace que estos tumores, por eso muchas veces los encontramos en etapas muy tardías, lo cual limita el tratamiento y eso no es lo que estamos buscando. Entonces los factores de riesgo, habíamos dicho, el Helicobacter pylori, más frecuente en los hombres 2 a 1, factores genéticos, el más frecuente en grupo sanguíneo A, de que los factores ambientales habíamos dicho tipo de alimentación, malos hábitos, por ejemplo, el alcohol, tabaco, radiaciones. Ahora, hay pacientes que tienen lesiones tipo gastritis atrófica, puede, una gastritis atrófica son gastritis crónicas, ¿no? Puede al final degenerar en adenocarcinoma. Entonces, como estamos viendo, hay factores infecciosos como el sobrecrecimiento del Helicobacter pylori. Esto es una úlcera. ¿Se acuerdan cuando decíamos las úlceras cuando son en sacabocado? Son normalmente benignas. Aquí se la está viendo completamente irregular, la úlcera. Ha cicatrizado, pero de forma irregular, en forma un fondo con fibrina, a veces necrosis. Esto prácticamente ya es una adenocarcinoma de estómago. Entonces empezó con una úlcera y está acabando de una adenocarcinoma. Esto es un estudio radiológico contrastado, donde se está viendo una forma de linitis plástica como si fuera la bota, el signo de la bota que habíamos dicho antes. Esto es importante. Una vez hecho el diagnóstico, yo tengo que decidir qué voy a hacer con el paciente. Si tiene o no tiene chance. Bueno, un dato. Si yo soy médico general, lo primero que tengo que hacer es derivarlo a un cirujano. Y si yo soy cirujano, tengo que también ser honesto de saber qué capacidad tengo yo para operar el estómago. Y una vez hecho que llega el cirujano debe hacer esta clasificación TNM. Siempre, la mayoría de los tumores hay que hacer. ¿Qué significa esta clasificación TNM? Es una clasificación que mide, o sea, que estadifica el tumor, si está in situ o no, si hay diseminación en profundidad, nódulo, si hay nódulos cercanos o circunvecinos o hay a distancia, y finalmente metástasis. Entonces, por lógica, si el tumor es in situ, no hay nódulos a distancia y no hay metástasis, pronóstico bueno del paciente.
Pero si vos tenés un tumor que ya invadió la muscular, incluso la serosa, hay nódulos y todavía tenés metástasis al hígado, el pronóstico es más óptimo. Entonces, mientras más va avanzando, por ejemplo, el T1, ¿no? Está limitado a la mucosa, no hay penetración de la membrana basal hacia la propia. Entonces, estos son curativos. Pero cuando ya hay compromiso ganglionar del tumor primario y también ya hay metástasis, el pronóstico se hace sombrío. ¿Cómo voy a hacer este estudio? Lo del T, el tumor, mediante endoscopía y biopsia. Pero los nódulos de la metástasis con tomografía o resonancia. Entonces, esta estadificación me permite tomar una conducta para saber si vamos a poder o no operar al paciente. ¿Qué busca la cirugía? Extirpación adecuada del segmento comprometido, o sea, mientras esté más circunscrito, mientras sea más pequeño, mejor para el paciente, mejor para vos también como cirujano. Extirpación, eso es lo que busca, extirpar completamente el área o con barreras ganglionares. Puede haber dos tipos de tratamiento, cirugía y quimioterapia. Actualmente puede ser combinado, ¿no? Puede ser combinado. Pero nosotros hablamos de cirugía porque la cirugía pues vendría a extirpar digamos, de raíz el origen del problema, ¿no? Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta eso porque por eso está en la materia. Esta imagen la vimos también el otro día cuando hablábamos de úlceras para hacer gastrectomía. Entonces, dependiendo del tumor, puede ser una gastrectomía distal, puede ser proximal, si corresponde al fondo gástrico, y esto sería al arco pilórico, o puede ser una gastrectomía total, o sea, dependiendo del tipo de tumor que tenga el paciente. Pero una vez resecado esto, yo tengo que otra vez unir, pues, o sea, porque esto negro que están viendo es lo que se ha sacado. Entonces, ¿qué se hace en estos casos? Hay dos opciones. Una opción es que anatomosemos, como en este caso, el estómago con el mismo estómago. Eso se llama Billroth 1, es una anatomosis gastroduodenal, o sea, una anatomosis del estómago con el duodeno. No está comprometiendo nada de la vía biliar, o sea, el colédoco viene y desemboca en la segunda porción del duodeno sin ningún problema. Eso es la Billroth 1, es una anatomosis del estómago prácticamente con el mismo estómago o duodeno. En cambio, la Billroth 2, acá se ha resecado tanto estómago que no dio el duodeno, porque vean ustedes, el duodeno viene así, ¿no? El duodeno debería venir acá. No dio para anatomosar, por lo tanto, lo que se está anatomosando es el estómago con yeyuno, ¿no? Yeyuno. ¿Y el extremo de acá arriba qué ha pasado? Se va cerrado el duodeno, o sea, esta parte la cerrás, ¿no? La dejas cerrada y esta parte del estómago la estás anatomizando al intestino. Entonces, el alimento va a pasar del esófago al estómago, va a pasar al yeyuno directamente. ¿Y por qué eso le hemos dejado lo otro? Porque aquí viene y desemboca el colédoco y el hueso. Necesitamos. Y esas enzimas van a ir también al resto del cerebro. Entonces, en concreto, en la Billroth 1 es una anatomosis gastrogástrica, en cambio en la Billroth 2 es una gastro-yeyuno anatomosis, o sea, al intestino delgado. Hay variantes, de varias formas más complejas, no les hablamos mucho de técnica, no les preguntamos. Sí se puede preguntar qué entiende por una Billroth 1 y una Billroth 2 suficiente, ¿verdad? ¿Qué significa la una y la otra suficiente? Porque no podemos preguntarles técnicas quirúrgicas a ustedes. En casos inoperables, aquí yo les decía, digamos, por ejemplo, aquí hay un adenocarcinoma muy grande, ya está el paciente, como quien dice, curado. Entonces, en estos casos, lo único que queda es hacer un bypass del estómago al intestino. O sea, el paciente va a seguir comiendo, no pasa por acá, pero aquí, como lo hemos unido el intestino delgado al estómago, va a pasar el alimento al intestino delgado y continúa por el delgado, va al colon y va a salir afuera, ¿no? Aquí no se ha hecho ninguna resección. Esto es un tratamiento ya paliativo. En cambio, la Billroth 1 y la 2 son curativos porque ha sacado un segmento para curar. Acá ya no. Acá no estamos haciendo más que un tratamiento paliativo.
Aquí está mucho más explicado, esa era la primera imagen de la micro 2, ¿no? En la micro 2 decimos, no hemos podido hacer estómago con estómago, entonces se resecó, miren ustedes, una muy buena parte del estómago, todo esto. Este es el duodeno, entonces aquí se cierra este crema. Esto no es que no queda sin función, sigue funcionando porque aquí va a llegar tubo biliar y pancreático, pero nosotros lo que hacemos es anatomizar el estómago en jejún. Esto es una micro 2, ¿no? Es más complicado obviamente que de la micro 2. Como tratamiento coadyuvante tenemos la quimioterapia, por eso es importante que actualmente es muy importante que nosotros conozcamos anatomopatológicamente por la histopatología el tipo de tumor que es, y ahora cada vez está avanzando la quimioterapia, entonces esto va a ser coadyuvante al tratamiento. También se puede usar radioterapia y actualmente se está haciendo terapia biológica, que es la que como inmunoterapia, pero está en desarrollo. O sea, lo que sí es cierto es lo que hacemos, ¿no? Cirugía más quimio, radioterapia. La radioterapia a veces se la utiliza en casos muy avanzados para quemar el tumor, para disminuir el tamaño del tumor y poder hacer resección. El pronóstico, ¿de qué va a depender? Va a depender mucho del estadio y el grado de tensión. De la clasificación TLM decíamos, mientras más incipiente, mejor pronóstico. Mientras más avanzado, peor pronóstico, cuestión de lógica, ¿no? Por eso es que estamos hablando de prevención. En medicina siempre el prevenir es más barato que lamentarse, ¿no? Entonces, siempre es importante. También tiene que ver mucho, a ver, imagínense ustedes que a mí me diagnostiquen un cáncer de estómago y yo tenga además diabetes y además tengo hipertensión, ya tengo dos patologías más sobreagregadas, digamos, al cáncer. Entonces obviamente el pronóstico no va a ser lo mismo de una persona que solamente tiene cáncer, ¿va? Si tiene otra patología, viene a complicar. Entonces cuando se detecta el cáncer del estómago en estado inicial, se incrementa la posibilidad de recuperación, por lo tanto este paciente puede curarse hasta casi más del 85% en estadio inicial. Si está avanzado, lamentablemente el pronóstico se ensombrece. Algunas imágenes endoscópicas, así se ve la imagen del coliflor, digamos, de un adenocarcinoma. Este paciente puede estar sangrando, ya vean ustedes, miren, incluso en alguna zona el tumor sangra, porque este tumor llega a tener vasos de neoformación, pero nunca son lo suficiente porque él sigue creciendo y el vaso de neoformación no se hace más grande. Llega el momento entonces que ya no le llega suficiente sangre y sangre al mismo tumor y se necrosa. Entonces por ese motivo pueden sangrar. Entonces aquí están viendo sangramiento, adenocarcinoma con sangramiento, ¿no? Actualmente se puede utilizar cirugía con láser, electrocoagulación, se puede utilizar dependiendo del tipo de tumor. Este es mediante endoscopía, se está haciendo tratamiento. Se puede resecar a veces los tumores completamente, por eso está avanzando. Es una opción también el tratamiento endoscópico, pero en estos casos así, ya no podemos hacerlo. Ya definitivamente todo prácticamente está invadido, no se ve la luz del intestino. Entonces, en este caso, el paciente prácticamente está jugando, ¿no? Lo único que queda es hacer resección de anatomía, ya sea una micro 1 o una micro 2. Y esto ya es una carcinomatosis. Aquí miren, todo esto ya infiltró prácticamente todo. Y lo único que estamos viendo es que ya hay dificultad incluso en el pasaje de los alimentos. Otra imagen endoscópica de cáncer gástrico, ¿no? Entonces, lo importante no es hacer diagnóstico de esto. Lo importante es que nosotros hagamos diagnóstico en el Goldman 1, o sea, cuando ya tenemos la posibilidad. Eso es lo único. Por lo tanto, no den tratamiento sintomático a personas mayores, especialmente por dispepsia, si no saben que tienen cáncer. Están autorizados a darle, si ustedes le hicieron una endoscopia, que la endoscopista les diga que no tienen, ya deben que ustedes tienen omeprazol, enzimas digestivas, pero si ustedes
no dan, entonces probablemente van a provocar mayor disfunción. Y puede pasar que a veces estos mismos tumores se ulceran tanto que se perforan. Este paciente se perfora. Es una pieza de la anatomía patológica de un estómago. Vean ustedes, el paciente tenía un cáncer, un adenocarcinoma, pero se ulceró tanto que perforó. Entonces, la cirugía fue una cirugía de emergencia. Se entró por un abdomen agudo perforativo. Y cuando entramos por la cirugía vimos que había gran cantidad de contenido, obviamente en la cantidad de la cavidad, que al hacer el examen encontramos que era un tumor del paciente. Son piezas de anatomía patológica, con tumores muy grandes. Por lo tanto, vemos que la idea en el cáncer, no solamente en el cáncer de estómago, vamos a ver en cualquier tipo de cáncer, que nosotros hagamos una detección lo más pronto posible para evitar que el paciente llegue y sea inoperable. ¿Alguna pregunta? Voy a tomar lista, por favor, y le van a levantar la página. En los tumores de estómago, los que son benignos, en mayor frecuencia en los que yo Tumores benignos, el más frecuente es medio el maligno es adenocarcinoma.